Tema 5. Los tratados internacionales, segunda parte, Derecho español. Apartado 1. Órganos competentes para la conclusión de los tratados según el derecho internacional. Los artículos 7 y 8 del Convenio de Viena establecen las siguientes reglas. 1. La regla general, tanto para la adopción y autenticación del texto como para la manifestación del consentimiento, considera que representan al Estado los que estén provistos de plenos poderes y cuando de la práctica o de otras circunstancias se deduzca de que los Estados han considerado a la persona como su representante sin necesidad de plenos poderes. Segundo, las reglas específicas prevén que se consideran facultados sin presentar plenos poderes el jefe del Estado, el jefe del Gobierno y el ministro de Asuntos Exteriores para todos los actos relativos a la celebración de un tratado, los jefes de misión diplomática para la adopción del texto de los tratados con el Estado ante el que estén acreditados y los representantes ante una conferencia internacional o ante una organización internacional para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia. Y tercero, lo ejecutado por una persona no autorizada puede surtir efectos si posteriormente fuese confirmado por el Estado en cuya representación se había considerado autorizado a actuar. Apartado 2. La conclusión de los tratados en el derecho español. El artículo 46 del Convenio de Viena permite alegar la violación del derecho interno como causa de nulidad de un tratado si la violación es manifiesta y si afecta a una norma de importancia fundamental del derecho interno. Letra A. La negociación de los tratados. El Gobierno posee la iniciativa exclusiva en materia de negociación y de celebración de los tratados. Es el Gobierno reunido en Consejo de Ministros quien autoriza la apertura de las negociaciones y dentro del Gobierno la negociación es competencia del Ministerio de Asuntos Exteriores. La iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley relativas a cuestiones internacionales está prohibida expresamente por la Constitución. En cuanto a la representación de España, en primer lugar pueden representar a España en la negociación y adopción del texto de un tratado el jefe del Estado, el presidente del Gobierno, el ministro de Asuntos Exteriores, los jefes de misiones diplomáticas y de las misiones permanentes ante los organismos internacionales y los jefes de misiones especiales. Si intervienen otras personas, deben estar provistas de la plenipotencia que les acredite como representantes de España para la negociación, adopción y autenticación. La plenipotencia o plenos poderes es un documento que emana de la autoridad competente de un Estado en España que la extiende el ministro de Asuntos Exteriores en nombre del Rey y por el que se designa a una o varias personas para representar al Estado en la negociación, la adopción o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado, y la plenipotencia expresa los actos para los que se extiende. Las personas que llevan a cabo la negociación son designadas por el ministro de Asuntos Exteriores, aunque otros ministerios pueden proponer a otras personas si estuvieran afectados por el contenido de la negociación. Respecto a la participación de las comunidades autónomas en la formación de la voluntad exterior del Estado, se concreta básicamente en dos tipos de actuaciones. La primera es la solicitud de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas pueden instar al Gobierno de la Nación para que concluya tratados internacionales en relación con diversas materias de interés para las mismas. Tratados que permitan el establecimiento de relaciones culturales con estados con los que determinadas comunidades autónomas presentan vínculos culturales o tratados con estados donde residen ciudadanos de una comunidad autónoma para la adecuada protección de su identidad social y cultural. Y segundo, el deber de informar a las comunidades autónomas.
Prácticamente todos los estatutos de autonomía prevén que el Gobierno deberá informar a las comunidades autónomas sobre la celebración de los tratados internacionales cuando puedan afectar a materias de su específico interés. El momento más adecuado para proceder a la consulta sería antes de y durante la negociación, en la medida en que ésta no se viese perjudicada, porque así el Estado podría tener en cuenta esos intereses específicos de las comunidades autónomas e incorporarlos a la posición nacional y defenderlos como voluntad del Estado español. La adopción y autenticación del texto de un tratado es competencia del Gobierno. La autenticación, que se reduce a la rúbrica o a la firma puesta sobre el tratado, requiere la previa autorización del Consejo de Ministros para la firma, dado que la ley no diferencia entre la firma para la autenticación y la firma para la prestación del consentimiento. El ministro de Asuntos Exteriores podrá firmar o autorizar la firma, recabando posteriormente la aprobación del Consejo de Ministros. Letra B. La manifestación del consentimiento. En cuanto a los tratados que exigen la autorización previa por las Cortes Generales, la naturaleza jurídica de la intervención de las Cortes consiste en una autorización y no en la manifestación del consentimiento en sí. Las Cortes Generales no ratifican los tratados ni los firman o aceptan. Las Cortes autorizan la prestación del consentimiento del Estado cuando el tratado afecte a materias determinadas y por los efectos de sus obligaciones. La iniciativa de recabar de las Cortes la autorización para la prestación del consentimiento corresponde al Gobierno. El Gobierno debe solicitar de las Cortes la concesión de dicha autorización mediante el envío al Congreso del correspondiente acuerdo del Consejo de Ministros, una copia autorizada del texto del tratado y una memoria que justifique la solicitud. Deberá indicar el Estado o Estados negociadores cuáles son contratantes o partes en el mismo y el organismo internacional que fuera negociador, contratante o parte. Para solicitar la autorización, el Gobierno tiene un plazo de 90 días desde que se adoptó el acuerdo del Consejo de Ministros y a su vez el Congreso deberá adoptar el acuerdo de autorización en un plazo de 60 días. Las cámaras pueden aprobar la autorización o denegarla o, en el caso de tratados multilaterales, proponer reservas o declaraciones o suprimir o modificar las que pretenda formular el Gobierno. La Constitución prohíbe a las cámaras delegar en comisiones legislativas las actuaciones decisorias directas sobre cuestiones internacionales. Los tratados que deben ser sometidos a la previa autorización de las Cortes son los siguientes. 1. Los tratados que operan una atribución del ejercicio de competencias derivadas de la Constitución en favor de instituciones u organizaciones internacionales. Se exige la autorización previa de las Cortes para la manifestación del consentimiento mediante una votación por mayoría absoluta en el Congreso y mayoría simple del Senado y articulada mediante una ley orgánica. Y 2. Necesitarán la autorización previa de las Cortes mediante votación por mayoría simple los siguientes tipos de tratados: tratados de carácter político, tratados de carácter militar, tratados que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título 1 de la Constitución, tratados que impliquen obligaciones financieras para la hacienda pública y tratados que supongan modificación o derogación de alguna ley. De los restantes tratados, las Cortes serán simplemente informadas de su conclusión. Esta exclusión se basa en un criterio por razón de la materia. La prestación del consentimiento para obligar a España mediante tratados corresponde al Rey. Se trata de una facultad condicionada que precisa de la autorización de las Cortes para los tratados previstos y del refrendo del ministro de Asuntos Exteriores para todos los tratados. Apartado 3. La calificación del contenido del tratado.
Se trata de saber qué institución es la competente para calificar el contenido del tratado y decidir cuál de los 3 procedimientos constitucionales debe seguirse para la tramitación del mismo. Este problema intentó ser solucionado en la Ley Orgánica del Consejo de Estado, que da la competencia a la Comisión Permanente para que se pronuncie sobre la necesidad de autorización de las Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento del Estado. No obstante, el dictamen del Consejo de Estado no puede ser una calificación definitiva, ya que es un órgano consultivo de la Administración. Por tanto, se debe reconocer a las Cortes ese poder de calificación. Apartado 4. El particular caso de los acuerdos políticos o no normativos. Con frecuencia, los Estados suscriben acuerdos con una intencionalidad política abstracta, sin voluntad de dar vida a un verdadero tratado internacional. Se dice que los compromisos que contienen algunas declaraciones o comunicados conjuntos o ciertos acuerdos que se basan en la buena fe y sin intención de las partes que tales textos pudieran estar regidos por el derecho internacional. A esto se le llama acuerdos no normativos o acuerdos políticos o parajurídicos. En todos estos casos se elude la petición de autorización parlamentaria. Por otra parte, hay acuerdos no normativos que pueden considerarse provistos de alguna eficacia jurídica en el orden internacional. La calificación de si es o no un acuerdo no depende de la forma, sino de los términos utilizados y las circunstancias concretas en las que se redacte el texto del comunicado. Los acuerdos políticos están desprovistos de su núcleo jurídico esencial, es decir, del principio pacta sunt servanda. No tendrían por finalidad crear normas jurídicas. El Gobierno está facultado para suscribir acuerdos políticos o no normativos, pues se corresponden con su competencia para dirigir la política exterior. Aunque el Gobierno no esté obligado a requerir la autorización de las Cortes, tampoco dispone de poderes discrecionales a la hora de calificar un tratado como acuerdo no vinculante. Terminamos con el apartado 5, el control previo de la constitucionalidad de los tratados. La Constitución prevé la posibilidad de un control previo de la constitucionalidad de los tratados sobre los que se proyecte prestar el consentimiento del Estado. Este control previo cumple un doble cometido: a. La defensa jurisdiccional anticipada de la Constitución y b. Garantizar la seguridad y estabilidad de los compromisos internacionales que pueda contraer España. La facultad para requerir al Tribunal Constitucional el examen previo de la compatibilidad corresponde al Gobierno central, así como cualquiera de las cámaras parlamentarias. Pueden requerir al Tribunal Constitucional cuando observen una contradicción entre la Constitución y el texto del tratado que se proyecta celebrar. Si el Alto Tribunal estima la inconstitucionalidad del tratado, habría dos soluciones: no prestar el consentimiento o iniciar la previa revisión de la Constitución.